Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a estas charlas conmigo. En la ocasión anterior estuvimos platicando sobre conflictos. Vimos las diferentes respuestas que le damos a los conflictos. Vimos las condiciones que deben existir para que un conflicto sea un conflicto. Y vimos también los tipos de conflictos que hay. Si ustedes recuerdan, hay solo dos tipos de conflictos entre nosotros los seres humanos. Uno son los conflictos personales, donde lo único que queremos es tener la razón. Y el otro tipo de conflictos son los personales operativos. Por eso decíamos que no importa qué tipo de conflicto sea, cualquier conflicto entre los seres humanos siempre tiene un componente personal. Pero dado que tenemos dos tipos de conflictos y que los conflictos personales se disuelven mientras que los conflictos operativos se resuelven, pues vamos a ver entonces dos herramientas. La primera llamada disolución de conflictos personales y la segunda, la resolución de conflictos operativos. Debo señalar que para que estos procesos funcionen es muy importante que lo que se busque no es vencer al otro, sino colaborar con el otro y aprender con el otro para encontrar una resolución creativa y precisamente colaborativa. Si lo que yo hago es sentarme con el otro para pensar cómo le gano, estas herramientas no van a funcionar. Bueno, pues pasamos a la primera de las herramientas, la herramienta de disolución de conflictos personales. Normalmente están involucradas dos partes, por lo tanto una persona o una parte es A y la otra parte es B. ¿Cómo inicia este proceso de disolución de conflictos personales? Inicia primero con una preparación individual. Cada una de las dos partes por separado, no tienen que estar juntos, por separado, van a prepararse individualmente, pensando en cuál es su posición frente al conflicto, cuáles son sus necesidades que quieren cubrir, cumplir. La otra es cuáles son los posibles planes B que podemos utilizar. Recuerda que en la sesión anterior veíamos que era importante tener un plan B por si no lográbamos el consenso. En el caso de los conflictos personales, el plan B era estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo. En el caso de los conflictos personales operativos, el plan B debe ser acordado. Entonces se tiene que hacer primero una preparación individual. Una vez que se ha hecho esta preparación individual, se prepara el contexto. También lo habíamos visto cuando hablábamos de los recompromisos conversacionales, los reclamos particularmente y las disculpas, y teníamos que preparar un contexto. En el caso de los conflictos también es necesario preparar un contexto que requiere tiempo suficiente, privacidad y un espacio físico adecuado. Si hemos preparado apropiadamente este contexto, inicia entonces la conversación entre A y B. ¿Cómo inicia? A expone y B escucha. A empieza a platicarle al otro cómo es que ve esta situación, cuál es su necesidad, cuál es su posición, etcétera, etcétera. Cuando decimos que B escucha, significa guardar silencio completamente. La escucha implica no interrumpir al otro. El otro puede estar diciendo algo equivocado, pero no le vas a interrumpir. Entonces, A expone y B escucha. Una vez que A ha expuesto su posición, sus intereses, sus necesidades, su visión de la situación, entonces B lo que va a hacer es indagar. Ojo, ¿qué significa indagar? Que B haga preguntas, pero no preguntas mañosas. Una pregunta mañosa típica es, ¿te das cuenta que lo que acabas de decir está mal? ¿Por qué? Porque lo que quiero decirle al otro es, estás mal. Nada más quiero que te des cuenta, que estés consciente. Entonces, ese tipo de preguntas no. ¿Cuáles son las preguntas que necesito utilizar en esta indagación? Necesito hacer preguntas para obtener ejemplos, preguntas para obtener procesos de razonamiento lógico. ¿Cómo es que llegaste a esa conclusión? Preguntas para obtener hechos observables, verdaderos. Preguntas para obtener sugerencias de mejora. Preguntas para obtener supuestos de los que el otro puede estar consciente. Lo que busca esta indagación por parte de B es solo aclarar. En esta parte lo que necesitamos es que A comprenda a B y B comprenda A, por lo tanto la indagatoria no tiene que ver con armar una discusión. El indagar tiene que ver con hacer preguntas solo para comprender, solo para aclarar cualquier duda que exista.
Una vez que se ha indagado lo suficiente, el mismo B ahora lo que hace es hacer un resumen y verificar la comprensión. A, lo que acabas de decir es esto y esto y esto y esto y esto de manera resumida. ¿Qué pasa si A dice, no, eso ya no fue lo que quise decir? Entonces A corrige y volvemos al ciclo y B vuelve a hacer un resumen para verificar la comprensión. Y este ciclo sigue hasta que A diga, sí, eso es exactamente lo que yo quise decir. Cuando A está satisfecho, continuamos. ¿Cómo continúa este proceso? Es justamente ahora al revés. Ahora B expone y A escucha en completo silencio. Luego A hace preguntas para aclarar de las que ya hemos hablado. Luego el propio A hace un resumen para verificar la comprensión. Si B no está satisfecho con ese resumen, entonces B corrige y se repite el ciclo. A vuelve a hacer un resumen para verificar comprensión y seguimos en el ciclo hasta que B dice, estoy satisfecho con el resumen que has hecho. Una vez que B está satisfecho, tenemos otro espacio de diálogo, donde hay un exponer e indagar sin querer vencer al otro. Recuerden que todo este proceso hasta aquí, lo que buscamos es comprender al otro. No vencerlo, no ganarlo. Ni siquiera queremos llegar todavía a un acuerdo, solo lograr una mutua comprensión. Una vez que se ha tenido este espacio de diálogo, lo que vamos a decir es, oye, ¿este conflicto es solo personal o aparte de personal es operativo? Recuerden que los conflictos operativos involucran ¿qué cosa? Involucran tomar una decisión entre ambas partes de manera consensuada, de manera acordada. Si decimos, no, pues este conflicto solo es personal, no hay ninguna decisión que tomar entre nosotros, no tenemos que llegar a un acuerdo. Perfecto. Plan B. Estamos de acuerdo, que estamos en desacuerdo y fin del proceso. El conflicto personal se disuelve. ¿Cuándo? Cuando acordamos ambas partes que estamos en desacuerdo. Esto solo es posible si el conflicto es personal. Porque si aparte de personal es operativo, entonces requerirá un proceso adicional que se llama resolución de conflictos operativos, donde ahora sí ambas partes necesitan llegar a una decisión consensuada. Si es solo personal, acordamos desacuerdo y el proceso termina ahí. Si aparte de personal es operativo, utilizamos entonces el siguiente proceso. Vamos a ver cuál es. Es importante mencionar que antes de la resolución de conflictos operativos tenemos que comprender la diferencia entre lo que es la posición y lo que es el interés. Porque la resolución de conflictos operativos exitosa se da cuando se satisfacen no las posiciones de ambas partes, sino los intereses. Vamos a suponer el caso de una pareja donde ella le dice a él, oye, para nuestras vacaciones del próximo verano, a mí me gustaría ir a la playa. Y él se niega rotundamente y dice, no, yo no quiero ir a la playa, yo lo que quiero es ir a la montaña. Y ella dice, no, playa, no, montaña, playa, montaña. ¿Es posible que se resuelva este conflicto, que pueda llegarse a una decisión? No. ¿Por qué? Porque ambas partes están amarradas a su posición. Ella dice playa y él dice montaña. Lo interesante sería explorar los intereses. Y entonces él le pregunta a ella, oye, ¿y para qué quieres ir a la playa? Y ella dice, porque quiero obtener un bronceado espectacular. Ese ya es el interés de ella. Ya no es la playa. Lo que ella quiere es un bronceado. Y entonces ella le pregunta a él, ¿y tú para qué quieres ir a la montaña? Para tener un clima fresco y poder tener actividades al aire libre. El clima fresco y las actividades al aire libre en este caso es el interés de él. Ya no es la montaña, es el buen clima y las actividades al aire libre. En el momento en que ellos dos conocen el interés del otro, entonces se abren las opciones y terminan yendo a un hotel spa en un pueblito colonial de nuestro país, donde hay camas de bronceado y donde hay un buen clima y actividades al aire libre. ¿Quién perdió? Ninguno de los dos. ¿Quién ganó? Los dos. ¿Por qué? Porque se satisficieron sus intereses
no sus posiciones. Cuando las partes se aferran a su posición, existe encono, existe resistencia, existe posición y resolver el conflicto no es posible. Solo es posible cuando le pregunto al otro, ¿para qué tu posición? ¿Cuál es tu interés detrás de tu posición? Y eso es clave para la resolución de un conflicto operativo donde se requiere llegar a una decisión por consenso. Espero que haya quedado claro este concepto de posición versus interés. Necesitamos conocer los intereses porque ahí es donde surgen el espectro de opciones para llegar a un acuerdo. Muy bien, ¿cómo inicia este proceso? Lo primero es que ambas partes acuerden un plan B. Recuerden que lo que buscamos es el consenso, pero no siempre es alcanzable. Por lo tanto, es importante que las dos partes acuerden, no por imposición, sino por acuerdo, un plan B por si no se llega al consenso. Lo vamos a definir por un volado, le pedimos a alguien que nos ayude, cualquier plan que sea acordado. Entonces ya se tiene un consenso, no un consenso sobre la decisión, pero sí un consenso sobre el plan B. Lo que sigue es empezar a explorar el interés del otro, preguntándole a B, ¿para qué quieres tu posición? ¿Cuál es tu interés detrás de tu posición? Y viceversa. B le pregunta a A, ¿y cuál es tu interés detrás de la posición? Miren, he conocido casos donde el interés es el mismo. Lo único que es divergente son las posiciones, pero el interés puede llegar a ser el mismo. Sin embargo, si el interés no necesariamente es el mismo, siempre hay un montón de opciones que satisfagan 100% el interés de A y satisfagan 100% el interés de B. Y ahí es donde existe la relación ganar-ganar. Una vez que se han investigado los intereses de ambas partes, lo que sigue es hacer una tormenta de ideas. ¿Cuál es la única regla de la tormenta de ideas? Es que todas las ideas se apuntan. No importa por más absurda que pudiera parecer alguna. Entonces se hace una tormenta de ideas sobre las diferentes opciones que existen para satisfacer los intereses de A y satisfacer los intereses de B. Una vez que se ha agotado esta tormenta de ideas, lo que sigue es la selección-negociación. Bien, de todas las opciones que tenemos aquí, ¿cuál sería la más factible? La más económica, la más conveniente, la más productiva. Y entonces hay una negociación entre ambas partes. Si se llega entonces a un consenso, se acabó. Compromisos para la acción y finalmente, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de esto? ¿Qué pasa si el consenso no se alcanza todavía? Entonces vamos a ver nuestro tiempo, vamos a decir, ¿tenemos tiempo todavía? Sí. ¿Seguimos en el proceso? Sí. Y regresamos otra vez al tema de explorar nuestros intereses. Luego otra vez, tormenta de ideas. Después, selección-negociación. ¿Llegamos al consenso? Sí. Perfecto. Compromisos para la acción. ¿Y qué aprendimos? ¿Llegamos al consenso? No. Vemos el reloj. ¿Seguimos en el proceso? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. Y repetimos el ciclo. Si nunca se alcanzara el consenso y llega un momento en que decimos, oye, se nos acabó el tiempo, ¿seguimos en este proceso? No, se acabó el tiempo. ¿Llegamos al consenso? No, no hemos llegado al consenso. Usamos nuestro plan B. Usamos nuestro plan B. Al usar el plan B, entonces ya tenemos un acuerdo, de alguna manera usando nuestro plan B. Entonces, ¿qué sigue? Compromisos para la acción y aprendizaje. Estas son las dos herramientas que podemos utilizar. Ahora, aquí hay un comentario importante. Aunque el conflicto sea operativo, aunque el conflicto sea solo operativo, necesitas utilizar ambas herramientas. Disolución de conflictos personales y resolución de conflictos operativos. ¿Por qué? Decíamos desde la charla anterior, todo conflicto entre dos seres humanos siempre tiene un componente personal. Entonces, al que el conflicto sea solo operativo, tenemos que pasar primero por el proceso de disolución de conflictos personales, porque aquí lo que vamos a lograr es comprensión del otro. Y con el de resolución,
lo que vamos a lograr es el acuerdo. En los conflictos operativos se requieren las dos fases, primero comprensión y luego acuerdo. Pero los seres humanos somos a veces muy desesperados y queremos lograr el acuerdo rápido sin haber logrado comprensión. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo rápidamente si ni siquiera nos hemos comprendido? Si el conflicto es solo personal, utilizas la herramienta 1. Pero si el conflicto es personal operativo, necesitas utilizar proceso 1 y proceso 2. Bueno, pues espero que te haya sido útil esta información. Son herramientas sumamente prácticas y yo he visto cómo funcionan en la acción. Y curiosamente, los conflictos se resuelven mucho más rápido, siempre y cuando la primer condición exista. Yo no quiero vencerte y tú no quieres vencerme a mí. Lo que queremos es llegar a un acuerdo de manera colaborativa. Si lo que quieren ambas partes es ayudarse uno al otro, entonces es posible resolver rápidamente nuestros conflictos utilizando estas dos herramientas muy prácticas. ¿Qué vamos a ver en la próxima semana? La próxima semana vamos a hablar de algo que es muy importante para los seres humanos y que muchos estamos buscando constantemente. Se llama la felicidad. La felicidad. Y vamos a hablar específicamente de la psicología positiva. Vamos a hablar algo de la psicología positiva de Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, que fue generada en 1998. Y vamos a hablar de las investigaciones de otro señor, Ted Leonsis, autor de un libro que se llama The Business of Happiness, que nos da 6 conceptos muy prácticos, muy prácticos, para lograr la felicidad de acuerdo a las investigaciones que se han realizado. Bueno, pues hasta aquí la conversación del día de hoy. Como siempre, si te gustó, compártela. Muchas gracias otra vez por haberme acompañado y nos vemos muy pronto.